Saludos que Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Vean en el día de lo que es la lectura titulada Los primeros discípulos en Lucas capítulo 5 y capítulo 6. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Agradecemos Señor por que nos permite nuevamente poder abrir nuestros ojos y poder estar listos aquí para buscar y estudiar tu palabra. Danos entendimiento, ayúdanos Señor y que asimismo podamos aplicar lo que aprendamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús mi Dios. Amén y amén. Así que hermanos, vemos acá el capítulo 5 y el capítulo 6, donde podemos ver aquí de Lucas, donde los ataques de Satanás son infinitamente sutiles. Unas veces, ¿verdad? Su ataque es frontal, con una invitación a pecar en un momento de debilidad, como podemos ver que le pasó a David también y a Betsabé en 2 Samuel 11:2. Otra, él usa maquinaciones engañosas para hacernos caer en actos pecaminosos, como Eva en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Pero para cada tentación contamos con una defensa. La defensa es la palabra de Dios, como dice Salmo 119 versículo 11. ¿Verdad? Cristo lo sabía, hermanos. 3 veces él respondió a los ataques de Satanás con un pasaje de Deuteronomio. Pero aquí está la pregunta. ¿Conoce usted y yo suficiente la palabra de Dios? Piensa en áreas de su vida que sean más vulnerables a la tentación, pensamientos lascivos, arranques de ira, preocupaciones, chismes, irresponsabilidad, y entender, ¿verdad?, las doctrinas débiles que no prevalecerán ante tentaciones, asimismo poderosas. El capítulo 5 de Lucas nos muestra el lago de Genezaret, que es conocido también como el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Los pescadores en el mar de Galilea empleaban redes a menudo y usaban pesos de plomo en forma de campana alrededor de los bordes, así que cuando la lanzaba, pues estas campanas, ¿verdad? Llevaban entonces las redes hacia abajo. Simón Pedro se atemorizó con el milagro del capítulo 5:8 y su primera reacción fue reconocer en su pequeñez en comparación con las grandezas de este hombre. Hay dos condiciones previas para seguir a Dios. Como Pedro debemos reconocer nuestra naturaleza humana pecadora y como estos pecadores debemos de reconocer que no podemos salvarnos tampoco así a nosotros mismos. En el capítulo 5:11 este es el segundo llamado de los discípulos. Después el primero que fue en Mateo 4:18 al 22 y también Marcos 1:16 al 20. Tenemos aquí que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan volvieron a pescar. El capítulo 5:12 vemos que la lepra era un mal temido porque a menudo era altamente contagioso y no había una cura conocida. Los leprosos se consideraban intocables porque las personas temían contraer la enfermedad. Y a pesar de todo esto, Jesús se les acercó. Y no solo se les acercó, hermano, hizo una cosa que para la gente de aquellos momentos era insólito. Jesús los tocó, porque literalmente ya ellos eran considerados personas contagiadas o personas, ¿verdad? Que eran literalmente, hermano, similar a cuando salió el SIDA, ¿verdad? Eran como personas que no se podía uno estar cerca porque, wow, se le va a pegar a uno. Era algo bastante contagioso. La gente ansiaba oír la predicación de Jesús y sanar sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar. Los líderes religiosos pasaron mucho tiempo en definiciones y discusiones acerca del vasto sistema de la tradición religiosa acumulada por más de 400 años desde el regreso de los judíos del exilio. En los tiempos bíblicos, las casas se construían de piedra, con techos planos, de barro mezclado con paja. Escaleras exteriores conducían al techo. Entonces, estos hombres, en el capítulo 5:18 al 19 lo que hicieron fue que llevaron al hombre, a su amigo, ¿verdad?, por las escaleras al techo para luego sacar el barro y la paja mezclada a fin de bajarlos hasta donde estaba Jesús. Así que no fue la fe del hombre eh, enfermo que lo impresionó a Jesús, sino la fe de los amigos. Cuando Jesús le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados, los líderes judíos en ese momento lo acusaron de blasfemia. Leví respondió como Jesús quiere que todos lo hagan a sus discípulos. Los fariseos cubrieron sus pecados con respetabilidad, ¿verdad? Como que ese intelecto, como si fuera mejor que nadie, su orgullo. Jesús sabía que su muerte se acercaba en el capítulo 5:35 y después de ello
el ayuno era apropiado entonces, pero no en este momento. 5:36 al 39, los odres eran pieles de cabra, hermanos, que se unían en sus bordes para formar bolsas herméticas. Y ahí el vino nuevo crece con el tiempo y era necesario ponerlos en un odre nuevo, en uno flexible. Una piel usada más rígida podría reventar y desparramarse entonces el vino. Y como los odres viejos, los fariseos se mostraron endurecidos para aceptar a Jesús, que no se ajustaba a sus tradiciones. Entonces se hace esta comparación, ¿verdad? Prácticamente podemos ver este contraste con ellos. El capítulo 6, 1 y 2 nos muestra las leyes tradicionales judías. Había 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo. Cosechar era una de ellas. Los fariseos pensaban que su sistema religioso tenía todas las respuestas. No aceptaban a Jesús porque no encajaba en su sistema. Por esa misma razón debemos de marginar a Jesús. Cuidado con pensar que usted o su iglesia tienen la respuesta a todas las preguntas. Hermano, no somos más grandes, ¿verdad?, que nuestro Padre Celestial. Cada semana se ponían 12 hogazas de pan consagradas que representaban las 12 tribus de Israel en una mesa del templo. Y este pan se le llamaba de la proposición o pan de la presencia. Cuando Jesús dijo que es Señor aún del día de reposo, reveló a los fariseos que tenía autoridad para denegar sus tradiciones. Según la tradición de los líderes religiosos, ninguna sanidad se podía hacer en lo que era el sabbat o lo que era el sábado. Los enemigos de Jesús estaban furiosos. No solo leyó sus mentes por decir, sino que se burló de sus leyes y descubrió la ira en sus corazones. Los escritores de los evangelios destacan de que antes de cada hecho importante en su vida, Jesús dedicaba tiempo para apartarse y en ese aislamiento oraba. Jesús tuvo muchos discípulos, que es como decir aprendices, pero escogió a 12 apóstoles. Apóstoles es una palabra que podemos verla como mensajeros. Los apóstoles formaron parte de su círculo íntimo, a los que preparó especialmente y los envió con su propia autoridad. Jesús seleccionó hombres comunes para que fueran sus discípulos y eran una mezcla de precedencias y personalidades. Y hoy llama gente como usted y como yo, personas comunes. Los discípulos no siempre se les nombra de la misma manera. Por ejemplo, Pedro a veces se le llama Simón o Cefas. A Mateo también se le conoce como Leví. Jesús dio a varios de sus discípulos nombres nuevos. Bartolomé se piensa que puede ser Natanael en Juan 1:45 y Judas, hermano de Jacobo, se cree que era Tadeo. Una vez conocido por el poder sanador de Jesús, las multitudes se reunían solo para tocarlo, buscando a sí mismo ser sanados. El capítulo 6:20, este sería el extracto de Lucas del sermón que Mateo plasma en su evangelio en los capítulos 5 al 7, el sermón de la verdad de las bienaventuranzas. Estos versículos del 20 al 23 se conocen como las bienaventuranzas, palabra derivada del latín que significa bendecido. Describen lo que significa ser un seguidor de Cristo y vienen a ser prácticamente, hermanos, normas que podemos ver como en cuanto a lo que es la conducta. Algunos creen que el hambre que señala Jesús es de justicia, como dice Mateo 5:6. Otros dicen que trata de una hambre física. Si trata de dar satisfacción en las riquezas, la única recompensa que obtendrá, hermanos, es riqueza que no dura para siempre. Hubo muchos falsos profetas en el Antiguo Testamento. Reyes y multitudes los alabaron porque sus predicciones de prosperidad y victoria en la guerra eran lo que querían oír. Así que literalmente le hablaban lo que estaban esperando escuchar. Los judíos despreciaban a los romanos porque oprimían a sí mismo al pueblo de Dios, pero Jesús les dijo que debían de armar a sus enemigos. El amor significa, hermanos, acción, como dice el capítulo 6:35. Una manera de poner el amor a trabajar es el tomar la iniciativa en satisfacer ciertas necesidades. Un espíritu perdonador demuestra que una persona ha recibido el perdón de Dios. Jesús usa la figura de medir granos en una canasta para asegurarse de la cantidad total. Asegúrese de seguir a los buenos maestros, porque no irá más lejos, hermanos, que ellos. Jesús no decía que obviemos las cosas erróneas, sino que no debemos de preocuparnos
por los pecados de otros al grado de que pasemos por alto los nuestros. Jesús nos recuerda, ¿verdad?, nuestro hablar y nuestras acciones, ya que éstas reflejan lo que es nuestra creencia, actitudes y las motivaciones verdaderas. La obediencia a Dios se compara con la construcción de una casa, de un sólido, de una casa de sólida base que permanece firme en tiempo de las tormentas. Tal vez por querer evitar el arduo trabajo, hermanos, de preparar las piedras el mismo o quizás por ahorrar tiempo, ¿verdad? La gente edifican casas rápidos, así sin fundamentos, pero no podemos hacer eso en nuestra vida espiritual, sino que tenemos que tener un buen fundamento en Cristo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el recordatorio, Señor, que tenemos que conectarnos contigo y no dejar, Señor, que las situaciones nos moldeen y nos lleven por el camino incorrecto. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Guíanos, guárdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, dándonos discernimiento y que podamos vivir vidas de acuerdo a tu plan y propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.